Hola, mi amiga o amigo de Voz en Español. Bienvenido a nuestro primer podcast que está especialmente hecho para ayudarte a desarrollar tu comprensión auditiva en el español. Darte una muestra del idioma de forma natural, tal y como un nativo hablante lo haría, además de compartirte un poco de mi vida. Por si aún no me conoces, soy Paula de Bolivia. Y nací en la que quizás es la ciudad más conocida de Bolivia, la ciudad de Nuestra Señora de la Paz. Pero crecí la mayor parte de mi vida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que queda al otro lado del país. El día de hoy voy a hablarte sobre mi ciudad natal. Para comenzar, quiero contarte que mi familia y yo nos mudamos a la ciudad donde actualmente vivimos cuando yo tenía tan solo 4 años de edad. Entre la ciudad de La Paz y la ciudad de Santa Cruz hay 851 kilómetros de distancia o unas 18 horas de viaje en automóvil. Pero a pesar de la gran distancia, hemos visitado la ciudad de La Paz muy a menudo, especialmente durante las vacaciones de verano, ya que tenemos a familiares y amigos viviendo ahí. Incluso ahora que ya no soy una niña y que tengo la posibilidad de visitar otros lugares, prefiero escaparme a la ciudad de La Paz durante mis vacaciones. Y ahora déjame contarte por qué me gusta tanto mi ciudad natal. Primeramente, quiero resaltar que La Paz tiene una topografía muy única y particular. La ciudad se encuentra situada a 3.650 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la metrópoli más alta del mundo. Además, está situada en una hollada rodeada por montañas y custodiada por el Illimani, un nevado que puede visualizarse desde distintas partes de la ciudad. Me parece impresionante y hasta descabellado ver cómo se han construido edificaciones que desafían la gravedad en los cerros. Sin embargo, este diseño se vuelve un espectáculo durante la noche, cuando se pueden ver las luces encendidas en toda la ciudad, dando la sensación de estar entre las estrellas. Una segunda razón que me enamora de mi ciudad natal es su impresionante, moderno y conveniente sistema de teleféricos. Debido a los grandes desniveles y la expansión de la ciudad, la construcción de un sistema de teleféricos no solo ha facilitado la vida de sus habitantes, sino que ha enaltecido la experiencia de visitarla. El sistema de teleféricos funciona como un sistema de tren subterráneo o metro, pero en las alturas. Por favor, cuando vengas a La Paz, no te pierdas esta fantástica experiencia. Otra razón por la que me gusta visitar La Paz es que es muy turística. Hay muchas construcciones y calles antiguas, además de museos que resguardan la historia de una ciudad que fue fundada hace 478 años. La Paz es la capital administrativa del país, por lo que todas las embajadas se encuentran aquí. Además, uno de los pocos aeropuertos internacionales del país se encuentra muy cerca de La Paz, el aeropuerto de El Alto. Esto hace que La Paz sea una ciudad de paso hacia otros destinos turísticos, como el impresionante Salar de Uyuni. Creo que los factores antes mencionados han sido razones para ampliar y mejorar la oferta gastronómica, tanto nacional como internacional. Por eso, cuando visito La Paz, me gusta ir a comer a lugares que ofrecen un menú distinto al que puedo encontrar en la ciudad donde vivo. Considero que no solo la ciudad de La Paz, sino el departamento de La Paz tiene una oferta turística más amplia en comparación a otros departamentos de Bolivia. Por cierto, Bolivia está dividida en 9 departamentos, ya que desde La Paz se pueden tomar tours a sitios cercanos como el lago Titicaca, Tiahuanacu y los Yungas. O se pueden tomar tours a sitios más distantes que se encuentran en otros departamentos como las Pampas de Yacuma, en Beni, el Parque Nacional Sajama, en Oruro, o Villa Tunari, en Cochabamba, entre otros.
Cuando vayas a La Paz podrás encontrar un montón de agencias de turismo en las calles Sagárnaga y Linares. Y alrededor de estas calles podrás encontrar también tiendas y mercados de artesanías, restaurantes, bares y cafés. Definitivamente esta es la zona turística de la ciudad. Y la última razón, pero no la menos importante por la que amo a La Paz, es que puedo visitar a familiares y amigos que siempre me reciben cálidamente y me hacen sentir como en casa. Muchas veces ellos hacen de guías turísticos y me muestran nuevos rincones de la ciudad donde nací. Muchas veces pensé que mi vida sería diferente si nos hubiéramos quedado en La Paz y no nos hubiéramos mudado a Santa Cruz. Mis primos me sugirieron quedarme a vivir en La Paz, pero hay un par de cosas que me desaniman de esta idea. Por un lado está la altura, que como les dije anteriormente, esta ciudad se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que si no estás acondicionado, es probable que sufras del mal de altura, conocido también como soroche, que se da por la falta de oxígeno y que provoca malestares como el dolor de cabeza, ganas de vomitar, mareos y cansancio extremo, sobre todo al caminar pendientes, que hay muchísimas en la ciudad de La Paz. Por otro lado, el clima es algo extremo. Ya que se encuentra a una gran altura, cuando hace sol, este se siente muy quemante y seco, pero si te pones en la sombra, se siente muy frío. Durante el día tienes que estar protegido del sol y del frío. Aunque tiene un sistema de transporte muy eficiente como el teleférico, su sistema de minibuses es caótico e incómodo en mi opinión. Si eres una persona alta, posiblemente no vas a caber en un minibús. Finalmente, está el hecho de que al ser la capital administrativa del país, se dan muchas protestas que obstaculizan el libre tránsito y acaban con la paz en La Paz. Sin embargo, y a pesar de estos detalles, La Paz es una ciudad única e incomparable. De hecho, el 2014 fue declarada Ciudad Maravilla junto a otras 6 ciudades del mundo por la fundación suiza New Seven Wonders. Así que ya sabes, La Paz es una parada obligatoria si visitas Bolivia. Estoy segura de que te va a encantar. Y ya para terminar, me gustaría compartir contigo una frase muy típica entre los paceños, las personas que son o viven en La Paz. Esa expresión es ya, que significa incredulidad, sorpresa, burla o escepticismo ante algo que se considera una exageración, una mentira o un chiste. Por ejemplo, tu amigo Don Juan te dice que se va a casar. ¿Cómo le demuestras esa incredulidad? Así es, diciendo ya. O otro amigo te dice que se ganó la lotería. ¿Cómo le demuestra un paceño su sorpresa? Diciendo ya. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Cuéntame en los comentarios en qué ciudad naciste. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao, chao.